breves instantes vamos a dar inicio a esta actividad que hemos previsto para hoy. El maestro interior y el maestro exterior. Esta es una visión desde de Agustín de Hipona, filósofo y teólogo, considerado uno de los padres de la Iglesia Católica. Hoy vamos a mirar el pensamiento de Agustín de Hipona desde una obra fundamentalmente, sin descuidar otras, por supuesto. Pero hay una obra clave que ustedes pueden consultarla si así lo desean, que se llama De Magistro o De Magistro. En latín, en español, El Maestro. Y ya vamos a entrar vamos a ir entrando en materia. Agustín de Hipona, para las personas que nos están viendo, que no son profesionales de la filosofía ni de la teología, fue un filósofo y teólogo africano de Tagaste, norte de África, y fue un tipo realmente extraordinario, ¿no? Extraordinario. Contrariamente a lo que se cree, pues él sí estuvo casado, él sí se enamoró de lo que luego llamó el amor cupiditas, y tuvo de hecho un hijo antes de convertirse al cristianismo. Sin embargo, hoy vamos a estudiar un concepto, una categoría fundamental en la filosofía de Agustín, que es la intimidad, o en términos unamunianos, el intrayo. Si hablamos de un legado, de uno de los grandes legados de Agustín de Hipona a la filosofía, a la historia de la filosofía, es el concepto de la intimidad en el ser humano. Lo íntimo. Y ese vamos a seguir andando sobre este concepto, diríamos, más bien categoría de la filosofía de Agustín de Hipona. Sin embargo, yo quiero hacer una cuña comercial. Yo soy locutor graduado en Venezuela, de tal manera que puedo, antes para hacer comerciales en las radios venezolanas, había que tener un certificado de locutor profesional, de lo contrario no podías hacer cuñas comerciales. Quiero recordar que desde hace algún tiempo he venido practicando la consultoría filosófica. ¿Y qué es la consultoría filosófica? Realmente en nuestro país la consultoría filosófica es algo muy nuevo, más no en países como Argentina, como México, como Brasil, como Colombia, como Chile. Son países donde se practica la consultoría filosófica. La consultoría filosófica, pues, es parecida a la consultoría psicológica, a la consultoría psiquiátrica, pero distinta. Todas estas herramientas que produce el pensamiento filosófico se traducen en lo que se denomina una filosofía práctica. Esa consultoría filosófica la realiza un profesional de la filosofía, un estudioso de la filosofía, como humildemente en mi caso, y trata de asuntos como
los problemas existenciales y de sentido de la vida, la tristeza, la soledad, ayudar a sanar estados de conciencia negativos, o como se llama en otros, también se denomina males del alma. De igual modo, tiene que ver con el cuidado de sí y de los otros. Acompañar y ayudar al consultante en un plano de igualdad y de hospitalidad es el norte de nuestra práctica en consultoría filosófica. Insisto en que yo tengo ya alguna experiencia en esto. He realizado fundamentalmente consultoría individual, pero también en menor medida consultoría de parejas, en parejas, ¿verdad? La consultoría filosófica en estos tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir, pues es un arma, es una ayuda, es una relación de ayuda que establece el consultor filosófico con la persona que acude a él a consultarle. No me gusta mucho la palabra paciente, pero pudiéramos hablar, porque no, el consultor filosófico no es un médico, no es un psiquiatra, no es un psicólogo, es un profesional de la filosofía que aplica la filosofía para ayudar a personas. En mi correo Yahoo hay una pequeña nota donde especificamos, pero estamos a la orden en el tema de la consultoría filosófica. Hasta aquí la cuña comercial. Ya ahora sí podemos entrar en materia. Entonces decíamos que Agustín de Hipona o San Agustín, es un filósofo trascendental, sin duda. Lo ubicamos dentro de el final de la llamada filosofía antigua, el último filósofo antiguo y el primero de los modernos. La influencia de Agustín de Hipona en la filosofía y en la teología abarca varios siglos, desde el siglo V de nuestra era tranquilamente hasta el presente, pero la figura fundamental de Agustín permanece hasta el siglo XIII de nuestra era, cuando surgen otros grandes filósofos que recibieron la influencia agustiniana. Y luego hay un hito de referencia que es la figura de Tomás de Aquino o Santo Tomás. Santo Tomás ya no es el puente, digamos, que significó Agustín entre la filosofía socrático-platónica y el cristianismo. Eso lo va a representar Agustín de Hipona. El otro elemento es que De Magistro es un libro pionero en lo que se conoció más adelante como lingüística, y de algún modo pionero de la semiótica, de lo que hoy se conoce en esta disciplina como lingüística, como semiótica. Diríamos que esa obra también trata del lenguaje, o uno de los núcleos principales en la obra de Agustín de Magistro es justamente el tema del lenguaje, de los signos, de la palabra oral, de la palabra escrita, del significado, y un concepto muy importante como es la vivencia. Sin vivencia no hay enseñanza, sin vivencia no hay formación, y esto tenemos que tenerlo muy claro. Pero hoy, a petición del público, vamos a hacer una lectura dramatizada de un cuento mío que se llama Palabras sin letras, porque viene a colación perfectamente
para la temática de hoy. Entonces, Agustín de Hipona, maestro exterior, maestro interior, intimidad, intrayo, iluminación, son palabras que vamos a estar haciendo sonar a lo largo de este encuentro. Bueno, vamos a realizar esta lectura dramatizada. Es un encuentro imaginario entre dos personajes, uno histórico, en el caso no lo voy a nombrar, pero ustedes lo van a adivinar, y otro personaje de ficción. Bueno, comenzamos. Era un hombre feo, se diría de él, de aspecto que generaba risa en quien le mirara. Su calvicie en una cabeza cúpula contrastaba con su abundante y undosa barba. Cara pequeña y cabeza en forma de ábside, su nariz rolliza y repingada, sus ojos saltones, su fealdad no pasaba desapercibida ante nadie y menos entre sus amigos que le gastaban bromas. A él no le importaba, les ayudaba a reír. Pobre y artista de la escultura, de obras de escasa estimación, diríamos de 3 por locha podía decirse. Gustaba, eso sí, de dialogar y de invitar a pensar especialmente los asuntos humanos con todo aquel que se encontrara en su camino. En otro lugar pasó esto, ¿verdad? Aquel día se levantó muy temprano el otro personaje, como era su costumbre. Algo le inquietaba y no sabía qué era. Al estar frente al espejo, maquilló su cara, como si era su costumbre. Sus pantalones, a punto de caérseles, ya estaban puestos en aquel cuerpo delgado y mustio. Solo faltaba la camiseta de 3 botones y el sombrerito de peladito de barrio. Pañuelo al cuello y chaleco. La gabardina, decía, infaltables. Vinieron al final. Todo listo. Y a la calle, Gracil y a saltitos cruzados. 150 metros, metros más, metros menos, tuvo que subir para alcanzar la ciudad alta. Atravesó Propíleos ligero de pasos. A la derecha divisó el templo de Atenea, la de la sabiduría, y se detuvo un momento a contemplarlo. Luego, transcurridos unos minutos, continuó presuroso como si alguien le esperara. A la izquierda y al final de la Acrópolis le aguarda el Erecteón. Le asombra la tribuna apoyada en 6 cariátides. Órale, hermoso, muy bonito, no hay duda, y sigue el camino ahora hacia el sur. En la ladera de la Acrópolis, restos de edificios le hacen detenerse. Mira a su izquierda y una persona extrañamente vestida le llama la atención. Está parada mirando el teatro de Dioniso, como si le hubiera conocido de antes. Allí estaba aquel sujeto extraño, que a legua se veía su diferencia con el resto de las demás personas que pasaban por el lugar. Una túnica raída, con mangas vieja y gastada por el uso, que le cubría desde el cuello hasta las piernas. Ella le servía de vestido en todo tiempo y lugar. Bajito, barrigón, de ojos saltones y nariz respingada, sin calzado en sus pies, descuidado de sí. En suma, austero y frugal en extremo. Fama había alcanzado por su modestia, su paciencia, su resistencia física y lo brillante de su pensamiento. El más sabio se le consideró. Él, por su lado,
había averiguado la razón por la que así se le llamara. Por lo preguntón que era, le apodaron el Tábano, por las interrogantes que como punzadas recibían sus interlocutores, aunque a simple vista parecieran menos complicadas y profundas de lo que eran. Aparentaba no saber ninguna respuesta y acosaba a los contertulios con preguntas como un fiscal en un juicio, llevándoles a inesperadas y asombrosas admisiones. Aquel extraño personaje estaba abstraído en sus pensamientos cuando él se detuvo muy cerca. Al principio le pareció un pordiosero, luego un estrafalario filósofo. El hombre de peculiar vestuario le dice en alta voz: en este teatro se estrenaron las obras de Sófocles, Aristófanes y Esquilo. Las tragedias, sí, las tragedias, dice reafirmando lo que cuenta. Pues órale, como quien dice, es cosa de acordarse, de memoria de elefante. Ahora le confieso que yo tampoco entiendo lo que recuerdo, pero sí sé bien lo que digo, o no, quizás no, como tampoco. Sabes muchas cosas y no sabes que lo sabes. A ver, ¿qué es la sabiduría? ¡Uy! ¿Por qué no me da sencillo? Órale, no tan doble y peliagudo. Sabiduría, sabiduría, sabidurria. Ahí está el detalle, chato. Que no es lo uno ni lo otro. Cuando de repente, toma tu tomate, me sales tú con esa pregunta tan grandota. El hombre de la túnica raída y descolorida por el uso excesivo y los soles de la calle se quedó un tanto sorprendido por la respuesta. Realmente no esperaba algo así. Él era un entrevistador nato, un preguntón incómodo e irónico en extremo. Se jactaba de tener siempre una réplica punzante cual más, por lo que, incómodo, molesto e insatisfecho por la respuesta dada, por el tipito del sombrerito, el pañuelito rojo sobre el hombro y los pantalones en la cadera a punto de caerse, cambió un poco la pregunta para obtener lo que buscaba, que no era otra cosa que aquel sujeto pintoresco se diera cuenta de su ignorancia y sacarle dentro de sí el conocimiento que permanecía oculto e ignorado. ¿Quién es una persona sabia para ti? O mejor, ¿tú dirías que Sócrates es una persona sabia? Y que, pongamos por caso, Sancho Panza no lo es. Pues sabio como sabio, no sé si es sabio el que más sabio es, porque si sabe tanto para decir que es sabio, no debería estarlo diciendo en cada esquina. El sabio, sabio es, y punto. Pues ese señor Panza, sí, ese sí, tenía una tanta sabiduría como Panza, con el cable siempre a tierra. Porque si usted dice que es sabio, pongamos por caso, sabio es. O es tan sabio que no sabe que es sabio y la sabiduría le ha abandonado, le ha dejado viudo. Órale, si me entiende, o se lo repito otra vuelta. Porque sabio es el que es sabio y no es, pues no es. Y está claro, señor sabio, ni son todos los que son, ni son todos los que están. ¿Sí me entiende? O se lo repito otra vuelta. Este señorcito me quiere hundir en el pozo oscuro de sus retruécanos para evadir responder mis preguntas. Se las vacila y se escapa como si nada. Es un inflapelotas, no hay duda. La túnica raída la agitaba el viento de la tarde. Su dueño estaba ya un tanto molesto y optó por cambiar de asunto, con la idea de alcanzar lo que buscaba. Volvió sobre sus fueros y preguntó a su interlocutor, escribo una y otra vez, con el mismo resultado.
Toda pregunta le resultaba inútil. La respuesta cambiaba de tono manteniendo su estilo. Nada, sin aparente respuesta. Ante el preguntar incesante. Finalmente, el de la túnica raída, que tenía muy presente en sus actos la virtud del valor, de la firmeza y el coraje, logró sosegarse de aquel diálogo extraño. Las horas fueron caminando sobre las gradas del teatro de Dioniso hasta desaparecer. Y llegó la noche, y con ella la despedida. Cada uno se escurrió por entre las sombras de la Acrópolis. Al pie de la pirámide de la luna, indeciso de subir o no, mirando hacia la cúspide de ella se hallaba el señor del sombrerito y los pantalones a la cadera a punto de caer, cuando a sus espaldas oye una voz ya conocida que le pregunta: ¿es que acaso tienes miedo? El miedo se vence enfrentándolo, aunque te tiemblen las piernas. Dime, ¿qué es el coraje? El interpelado gira despacio, lo mira de frente y sonríe. Usted de nuevo. Órale, el hombre de la túnica raída. Veo que sigue con la misma ropa. ¿Es que no tiene otra? ¿A qué viene esa pregunta? ¿Es que acaso no se ha mirado la suya, que es igual a la última vez que nos vimos? Pues es que yo soy un personaje. Ah, sí, entonces yo también lo soy. Pero no me va a dar la respuesta a la pregunta que le acabo de hacer. Chato, ahí está el detalle, chato. Que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Pero el caso es que uno está descuidado, tranquilo, mirando esta pirámide, aquí en Teotihuacán, cuando de repente, sin más ni más, le zumban desde atrás, como a traición, una de esas preguntotas que usted acostumbra, como sí o como no. El caso es que de la preguntadera viene la preguntadera, y no más que preguntadera. Va y viene y va, y hasta arriba, y hasta abajo, de lado, y de aquí para allá, y de allá para acá, y así. Chato, ¿sí me entiende? Perdone mi intromisión repentina y sin respeto, es solo que le he reconocido desde lejos, y por ello me he parado detrás de usted. Un comediante tan brillante como usted seguramente tendrá la claridad que estoy buscando para ayudarme a comprender algunas ideas de las que tengo dudas desde hace mucho tiempo. Órale, usted con su inteligencia inteligente me quiere poner, ahora sí que como quien dice, con diferencias conmigo mismo. No, chato, ni se apure, yo soy el que soy, y si no soy, sigo siendo, pero así, sí, no, chato. Óigame usted, ¿qué clase de pregunta es esa? Si yo no le hice nada para merecer semejante interrogación, que me dejó desinterrogado, de a de veras. Señor cómico, porque así se le considera, o mejor, señor gran actor cómico, como así lo reconocen. Uno puede ser, en un momento dado, hacerse el tonto por estar representando un papel en el teatro. Y otra muy distinta es serlo. Al tratar de dialogar con usted, no he podido, por más que lo he intentado, y mucho menos entenderlo. No me he propuesto molestarlo. Por Zeus, ¿cómo habría de hacerlo? Es solo que los seres humanos tienen un especial interés para mí y me gusta conocerlos. Órale, escúcheme, serlo y no serlo, o al revés, no depende de mí. No soy responsable. Un hombre sabio como usted puede parecer inteligente siempre y puede no serlo en X circunstancia. Pues así que un tonto puede serlo a veces y en otras no, y en otras sí, y al revés. Claro, si a usted le parece, porque, órale, porque en esto de pareceres uno no termina. A mí me parece y a otro no, y a otro tampoco.
¿Sí me entiende? Créame que trato de entenderlo, aunque le repito que hasta ahora no he podido. Una pregunta que ha estado rondando en la cabeza al hablar con usted es: ¿qué busca un actor cómico? No, que por ahí no, chato. Ahora sí nos desviamos, nos salimos del canal y entramos en uno requete complicado de la complicadera. Me llevas a hablar de un asunto en el que el que busca no encuentra y sigue buscando y regresa y sin regresar y busca más. A lo hondo se mete a nadar y vuelve a salir y resopla y vuelve a meterse y nada y es mucho. Es algo de la entendedera, no entendible, algo incomprensiblemente incomprensible. Yo he decidido escuchar, pensar, cuestionar y al final proponer alguna idea, nunca antes de haber pasado por el proceso antes descrito. Aún así, usted deja la pregunta abierta sin responder. ¿Qué busca un actor cómico? La comedia es género opuesto a la tragedia, ya lo sabemos. Y sí, órale, y si lo sabemos, ¿para qué pregunta? Usted sabe la respuesta y se hace el que no sabe. Pues no se haga, hombre. Ya lo acaba de decir, ya lo sabemos. No sé quién, además de usted, lo sabe. Ah, sí, claro, ya lo entendí. Dios y usted. O como de usted diría, los dioses y usted. La comedia es historia con final feliz. ¿No es cierto? Y usted como actor representa comedias o papeles que dan risa. Va de aquí para allá haciendo reír. Y eso no es fácil. Hacer reír no es fácil. Y usted lo logra con facilidad. Órale, yo hago reír al que reír quiere, porque si no quiere, yo no lo obligo. Reír, risa, reiré, reidera, vuelvo a reír de risa vuelvo a reír, hasta que ya no doy más risa. ¿Le gustaría conocer a Aristófanes? Dígame que sí, lo vamos a buscar. A él seguro que le gustaría conocerlo, un comediógrafo grande para un cómico grande. ¿No le parece justo? Pues conocerlo hoy no. Le digo que no como si le dijera que sí. Otro día, no sé cuál de los días pasados, pasaremos juntos. Son muchos lo que usted tiene detrás o adelante. Pero no le garantizo nada. Estos señores de mucha pluma como usted no me convencen mucho. Escriben en la fiebre de la escribidera que les llena todo el cuerpo, sin dejar ni un lugarcito para hablar. Escriben, escribidera va, escribidera viene. Yo no escribo. No sé de dónde ha sacado eso. Debería saber que nada escribo, que nada escribiré. Prefiero la palabra viva porque infla mi pensamiento, le da vida y puedo tratar de ayudar a vivir bien a otros, especialmente aquellos que son ignorantes e ignoran que lo son. Si supiera que Aristófanes no gusta de mí, no me quiere, ni quiere mis ideas, ni lo que pienso. Llegó incluso a escribir una comedia sobre mí en la que se burla, ridiculiza mi pensamiento y censura mis diálogos con los jóvenes. Yo, por el contrario, reconozco su talento. Cuate, ya ve usted, en algo coincidimos, en la no escribidera, mejor dicho, en la habladera. Yo ando con mi máscara fea, soy un enmascarado, pero no de plata. Sin plata. No somos el santo, ese es de plata. Yo ando por ahí teniendo un oficio, el sin oficio. Porque andar con oficio es muy aburrido y sin risa. Soy risible, ando de risa. Ella me cunde el cuerpo risible, sin dolor y sin ruina. Órale, cuate. Río, risible, y vuelvo risible, y río. Usted es un hombre feo que da risa.
que hace reír. Pues sí, soy un hombre inferior que da risa a pesar de mi estatura. Ría, ría en el río de la risa, yo me río de la risa, río. Hay momentos momentáneos de la vida y estos son uno de ellos. Mire usted, cuánta pensadera me ha dado por pensar la pensadera. Ni se lo imagina. Pues imaginándolo desde la imaginadera que a usted le gusta, porque no se haga, hombre, no se haga, porque ahí va su preguntadera o no, dígame o no, a que sí o a que no. Igual, no importa. Mire usted, como usted dice, las respuestas no son fáciles, no son baratas, como diría usted, y quizás me esté volviendo loco tratando de entenderlo. ¿Cómo dice que me dijo que dije? No le entendí. Dije que quizás las respuestas no son tan baratas, que resultan muy caras, pero óigame usted, las preguntas no son tampoco baratas, son muy caras y a veces más caras que las respuestas. ¿No le parece a usted? Órale, claro que sí, si uno jala la sardina para su brasa. Y ríe por el sarcasmo, ríe por primera vez ante el hombre de la túnica raída, ante el hombre feo, tan feo que no parece un filósofo, sino un actor cómico. Bueno, chato, que tenga un feliz regreso de donde vino, que los dioses le acompañen, como usted diría, y de paso también Dios y la Virgen de Guadalupe. ¿Tiene usted suficiente compañía acompañada? Y mientras está aquí y no en el otro lado, no dude en venir a platicar conmigo. No lo olvide, pues aquí estaremos, sí estamos, si no estamos en otra parte, y ya no me encuentre, sin encontrarme. El hombre de la túnica raída sigue su visita por la Acrópolis. Todo allí luce destrozado y repleto de grúas gigantes como jirafas. Muchos siglos han pasado desde su esplendor cuando lo conoció. Pericles ha quedado muy atrás en el tiempo. Algunos fueron los responsables de los destrozos y saqueos de un lugar otrora tan bello. Sin embargo, el aire de los tiempos idos vuelve sobre ella y sobre la memoria del visitante de los pies descalzos esos. El de la nariz rolliza y repingada, el de los ojos saltones aquellos. Durante la visita a la Acrópolis, que hacía con cierta frecuencia, le fue posible al contemplar su magnificencia y con la ayuda de su prolífica imaginación viajar hasta aquella época de su declive, de su derrumbe. El hombre de los pantalones casi caídos, con expresión sardónica, se vuelve a reír del mundo desde lo alto de la pirámide, del sol, el del sombrerito aquel, el de los bigotitos, aquellos, el de las cejas que se levantan como sables constantes, trae con él el choteo en todo su cuerpo, todo hecho comedia, hecho risa, y él, explícame porque ahora sí, órale, si ya te entendí, vuelve. Sí, vuelve una vez más aquel que no dice nada en apariencia, y sí mucho para reírse del mundo, sin que este último deje de reír al verlo. Dice nada al decir mucho, porque quiere enseñarnos a ser distintos. Y ahí va con sus pasos inconfundibles, rítmicos y grotescos. Órale, arráncate desde el momento en que no fui quien era, no supe por dónde andaba. Cada quien por su cada lado y ya ve usted, pues vamos a ver si nos vemos y se acabó. Bueno, queridas, queridos, ustedes ya saben quiénes son los personajes de los cuales nos estábamos refiriendo, así que vamos a entrar directamente en materia. Este es lenguaje oral. Hablas, palabras, signos. Las palabras son signos, tienen significados, pero hay signos que no son palabras. ¿Como cuáles? Como los avisos, los logos, por ejemplo, son ejemplos de signos que no son palabras. Comencemos a meternos en
el asunto. El proceso formativo, entonces, diríamos, va del exterior al interior, de lo interior a lo divino. Lamentablemente hemos visto en nuestra práctica, en los distintos niveles del sistema escolar venezolano y latinoamericano, para no irnos más lejos, que todo queda afuera, en un exterior inútil. Se memoriza, se repite, se repite, se repite, se repite, pero no hay proceso de interiorizar, de meterse en el intra-yo. Concepto de tono unamuniano, ¿verdad? En el intra-yo, en lo profundo de mí. Allí, dice Agustín, reposa la verdad. Y esa verdad se da por iluminación. Vamos a ver esto con cuidado. No existe ninguna clase, ninguna lección donde no haya, que sea auténtica y que deje algo, que no haya un proceso de interiorización, de que se le meta uno en el cuerpo. Solo aquello que se mete en el cuerpo y en el alma, en el espíritu, es auténtica formación. Dice Agustín que la enseñanza es un proceso de conversión, con obstáculos que tienen que ser superados, la adversión y la perversión. Pasar a como dé lugar, graduarse a como dé lugar, por encima de cualquier cosa. Hacer cualquier mamarracho de tesis, de grado, para obtener el título correspondiente. Eso es perversión. Eso no es conversión. A esa mujer o a ese varón no le ha pasado nada. El aspecto nuclear de la teoría, de la filosofía de la enseñanza de Agustín es, Agustín de Hipona, la relación que acaece entre el maestro y el discípulo. La relación que acaece entre el maestro y el discípulo es una relación ¿de qué tipo? Según Agustín, de amor. Amor ágape, amor incondicional, amor desinteresado, amor profundo. Eso es lo fundamental de la enseñanza, la relación entre el maestro y el discípulo, entre la maestra y la discípula, entre la maestra y el discípulo. La formación, entonces, es camino al intra-yo, al hombre interior. ¿Qué dijimos al comienzo de Agustín? Que una de las grandes contribuciones de Agustín a la filosofía es la intimidad. Es la intimidad. Todo aquello que permanece en lo exterior no es mío, nunca alcanza a ser mío. La educación, entonces, para Agustín es ¿qué? Morfosis. En otras palabras, formación. Pero formación ¿en qué fundamentalmente? En la virtud, en la honestidad, en la prudencia, en la templanza, en la frónesis, más allá de lo meramente cognitivo y emocional. Le hemos dado en nuestras prácticas un excesivo protagonismo a lo cognitivo, a lo cognoscitivo y a lo emocional. Y nos hemos olvidado de la virtud, de la trascendencia de la virtud. La enseñanza busca transformar al ser humano para buscar desde lo hondo, ¿qué? La verdad y el bien. Buscar la verdad en un mundo
de fake news, de medias verdades, de mentiras armadas para engañar. Cuán importante es esa búsqueda de la verdad, cuán importante es la búsqueda del bien para alcanzar junto con nuestros estudiantes la verdad, para alcanzar junto con nuestros estudiantes el bien, para aprender a discernir, porque tengo que internalizar, pero internalizar, meterme en lo íntimo, ¿implica qué? Implica pensar. Y eso a veces no nos gusta pensar. Entonces, en Agustín es importante la vía de la interioridad. Hay unos poetas que están presenciando esta lección, esta clase, conferencia, como quieran llamarlo. Uno de ellos es Andrés Castillo. No hay poesía sin intimidad, Andrés. No puede haber poesía sin intimidad. No puede haber lectura de poesía sin intimidad. Para Agustín la formación es camino hacia la interioridad. Es decir, la búsqueda de la verdad en el interior, mediante la duda y la autarquía. La duda es, antes que en Descartes, primero fue en Agustín de Hipona. Ese interrogar, esa escalera del diálogo socrático-platónico que lamentablemente se consiguió un mexicano que le ganó. Lo intentó llevar por el diálogo socrático-platónico y no pudo este personaje. No pudo. El mexicano le ganó. El diálogo, la autarquía, el pensar propio, el pensar por sí mismo, es que yo no lo creo porque no suena, no resuena en mí, no resuena, diríamos con Agustín, dentro de mí. Se trata de que lo que estudie, lo que leo, lo que pienso, salga de adentro, iluminado. El diálogo entonces es la búsqueda de la verdad. No olvidemos que Agustín es un traductor, diríamos, con pensamiento propio, por supuesto, de la filosofía socrático-platónica, un estudioso profundo de los filósofos neoplatónicos y del cristianismo. Él es el puente. La duda es camino de acceso a nuestra interioridad. No se trata de repetir como lorito consignas, siglas. Eso es un absurdo. Es muy fácil que esa persona, porque es muy volátil, cambie, sea una veleta. No hay convicción, no hay verdad, no hay bien, no hay virtud. El ser humano, entonces, diríamos con Agustín, es un ser referido a la realidad. Y esto es muy importante. Es pensar con los pies en la tierra. Recordar, diría Agustín, qué bonito esto, hablando de poesía, ¿no? Recordar es guardar en el interior. Recordar es guardar en el interior. Esa metáfora es hermosísima. Recuerden ustedes de ese pasar por el corazón. Es volver al corazón. Es volver a la intimidad, a mi intimidad. Por eso lo recuerdo. Porque recordar es guardar. Y de allí que vamos a hablar ahora
de un concepto muy importante que es la vivencia en San Agustín. La enseñanza, entonces, hemos dicho que es morfosis interior. La morfosis es una formación incesante para ser más, no para tener más dinero, no para tener más propiedades, no para someter, dominar, atropellar, para ser más humano, para humanizarse más cada día, diríamos el lenguaje agustiniano. La formación es permanente, cuidado del espíritu. Es un permanente cuidado del espíritu. La verdad interior conduce a superar la circunstancia. Conduce a superar la circunstancia. Entonces, hay sin duda una clave en esto, en la enseñanza en Agustín. Las claves de la enseñanza en Agustín son la formación como conversión. Sin formación se es presa de la mentira, del engaño, del autoengaño, de lo postizo. Sin transformación interior no hay verdadera transformación del mundo. Esto es muy importante. Toda enseñanza que no conduce a la transformación, a la conversión, a ese llegar a ser otro que hablábamos con Gadamer, ese sí mismo como otro. Aquí hay influencia de Agustín en Riquer, sin duda. Ese sí mismo como otro es la verdadera transformación de la que nos habla Agustín. La educación, entonces, ¿qué busca? Despertar en el ser humano el interior, la interioridad, la intimidad, para que hable, para que vuelva a hablar igual y diferente a la vez. ¿Cuáles son las claves del maestro exterior, entonces, nosotros, el maestro de carne y hueso? La interioridad y la vivencia. Pero ¿cómo se traduce eso en el aula escolar, Gregorio Valera? ¿Cómo se traduce? En el saber con sabor. Es la narración, porque el maestro debe narrar desde la escuela inicial hasta la universitaria. El maestro debe narrar. Y al narrar hay un saber con sabor, hay vivencia. Lo fundamental del lenguaje es la vivencia. El significado se comprende mejor desde la vivencia. La interioridad es punto de acceso a la realidad, porque es búsqueda de la verdad. Nadie se forma solo, lo hace en compañía y desde las vivencias compartidas. Escuchándote, escuchando narrar tus vivencias, también me formo. Te escucho, me escuchas, nos escuchamos, nos hablamos. La palabra oral en Agustín es aguijonea, como un tábano, como el personaje este del que veníamos hablando, ¿verdad? Aguijonear. Esa es la palabra viva, la palabra oral. El gran instrumento del maestro es ¿cuál? El habla. Un maestro que no habla no es maestro. Una maestra que no habla no es maestra. Entonces, la enseñanza, ¿qué es? Vivires y saberes, y no puramente de contenidos, no una enseñanza caletrera,
memorística, repetitiva. No. La enseñanza es vivires y saberes. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué les pasó a los otros? Más allá de lo puramente de los contenidos, más allá de eso. El maestro, la maestra, es en última instancia, junto con sus discípulos, sus estudiantes, las discípulas, los creadores del programa. Sin eso no hay nada. Él traduce, ellos traducen, ellos narran, son sus vivires y saberes. Entonces, hay un libro que hemos venido hablando, que es este, ¿verdad? El arte de la enseñanza, que publicamos en México, donde es un libro colectivo, pero viene a cuento porque no es la primera vez que trabajamos a Agustín. Y yo voy a hacer una cita de este libro clave en la relación del maestro exterior con el maestro interior, con la interioridad, con el intrayo, con lo que me pasa por dentro, con esa iluminación intelectual que me permite esclarecer mi interior, ponerme en claro, llegar al fondo y dilucidar el asunto que me ocupa. Esa es la iluminación intelectual. Agustín va más allá, va la iluminación divina. En el asceta católico, una de las fases después de la purificación es la iluminación, es el encuentro con el Creador, es lo que también se denomina en la doctrina católica el éxtasis. En este sentido puede decirse que el maestro humano aguijona, aconseja, provoca e incita mediante herramientas como la retórica y la predicación e incluso la confesión. Qué bonito, este es un género olvidado, realmente. Qué bonito es poder confesar, porque el confesar viene de adentro, de lo más íntimo y profundo. María Zambrano tiene un excelente libro que es La Confesión. Ese registrarse por dentro, sin contemplación, y narrar esos vivires y esos saberes. ¿Qué te pasó? ¿Qué traes? No la confesión ritualizada de la Iglesia Católica, yo no me estoy refiriendo a esa. A la confesión auténtica, que es un salir del sacar del ensimismamiento y narrártelo, decírtelo. Entonces, para hacer posible que la iluminación que proviene del maestro interior en la interioridad espiritual, como búsqueda de la verdad y del otro. Es claro que la enseñanza supone aquí un darse, un donarse y en alguna medida un amor ágape. El amor, decíamos, entre el maestro exterior y el discípulo y la discípula es ágape, es un amor incondicional, es un amor abierto, sin ningún interés de por medio. Cuando hay realmente una práctica docente profunda, sincera, auténtica, el maestro exterior se internaliza, se mete dentro del cuerpo, se mete en el interior de ese ser humano que está delante de él.
por lo que puede afirmarse que el maestro debe agitar el aprendizaje del alumno, creando un clima de alegría y de buen humor. Es importante esto, crear ese clima de alegría y de buen humor en la relación maestro-exterior, discípulo-discípula. Este clima es fruto del ágape y el gozo de la verdad. Por lo tanto, la relación entre enseñanza, iluminación, verdad, pudiésemos sintetizarla de la manera siguiente. Oído al tambor. Primer momento o momento exterior. Es de algún modo un volcamiento al mundo exterior, lleno de sensaciones diversas, momento de lo mudable, cambiante, inestable, el fluir heracliteano. El núcleo es ¿cuál? Lo corporal. El segundo momento, momento de camino a la interioridad espiritual, en el juego va, en el ensimismamiento, alteración, interior, exterior. No queremos autistas, desde luego. Queremos que se ensimisme, que tener la capacidad de guardar silencio, de callarse y de escucharse por dentro. Esto es muy importante. No se necesita uno drogarse para escucharse por dentro, sin contemplaciones, en un ejercicio de autocrítica auténtico. Y el tercer momento, o de la iluminación interior, momento del maestro interior, valga decir, momento de la verdad. La iluminación intelectual pasa justamente cuando se da esa suerte de insight, cuando llega la claridad a nuestra mente. Es un momento de iluminación interior. De tal manera que Agustín tenía razón. Él va más allá a la iluminación divina, al éxtasis. Eso solamente lo concede Cristo, el auténtico maestro, dice Agustín. El verdadero maestro es Cristo. No tendrás más maestro sino yo. Entonces, en los dos primeros niveles actúa el maestro exterior. En el último, el interior o Cristo. La iluminación divina posibilita a la mente la verdad, las verdades necesarias, inmutables y eternas. La iluminación no supone que llevemos tal saber dentro de nosotros como un contenido determinado, sino la calidad de juicio con respecto al contenido presente en el primer momento en los objetos materiales, contingentes y temporales. Tampoco tales verdades no son una proyección de nuestras mentes, porque tienen parecidas características de los objetos materiales. Por tanto, tales verdades son posibles gracias a la iluminación ejercida por un ser necesario, inmutable y eterno. Entonces, cerremos nuestro encuentro, cerremos mi intervención, quise decir. Hemos hablado del maestro interior y del maestro exterior. Hemos hablado del verbum mentis, de la palabra que está aquí, adentro, ¿verdad? Hemos referido la importancia, ¿verdad?, de asuntos como la intimidad, como la interioridad, como el intrayo. Ese es el camino de la auténtica enseñanza, que es relación. Relación ágape entre el maestro y los discípulos, entre el maestro y las discípulas. Esto es fundamental. Esta relación se esquematiza de la siguiente manera. Maestro modelo despierta, empuja, forma al discípulo, a la discípula, en el proceso de imitación o seguimiento, como acto de seducción que acaece en la interioridad. Entonces, decíamos que la educación es morfosis, formación.
formación en la virtud. Y cómo se puede transformar a ese ser interior del ser humano para ser desde lo hondo, para buscar desde lo hondo la verdad y el bien. Esa es la clave de la auténtica transformación. Buscar desde lo hondo, desde lo más profundo, la verdad y el bien. Aquí hay influencia sin duda platónica, socrático-platónica, muy fuerte. Recuerden la teoría de la reminiscencia platónica. Cuando Sócrates dice que en el sujeto, en la persona está la verdad, o en el ignorante. El ignorante es ignorante porque desconoce lo que sabe. Y sabe muchas cosas, dice Sócrates. Ok. Y decíamos que algo muy importante, que recordar es guardar en el interior. Enseñar es hacer que el otro sea más mediante el desarrollo de sus potencias. Enseñar es posibilitar que el hombre se abra a la realidad, no que se ciegue ante la realidad. Porque la verdad existe en el interior del hombre. ¿Y cómo accedemos a la interioridad? A través de la duda, a través de la pregunta, a través de lo que nos inquieta, nos incomoda, nos aguijona. Y el diálogo. El diálogo. El diálogo, en este caso, en Agustín, es socrático-platónico. El diálogo, y ahí están los magistrales diálogos de Platón. Los diálogos son búsqueda de la verdad. Y es como una escalera hasta alcanzar un nivel de conclusión, un nivel de verdad. Mostrar las contradicciones, los errores, las mentiras que nos ahogan. Queridas y queridos, lo que atraviesa entonces el maestro interior y el maestro exterior es la formación. La formación es morfosis, es interioridad. Y ahí está la clave. Muchas gracias. ¿Y qué pasó con ustedes? ¿Se fueron? Nos dejaste pensando muchas cosas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Además es como el medio, ¿no? Sí. Uno no sabe dónde anda el otro, sabe que posiblemente esté atrás de la cámara, quizá no. Eso es una broma, ¿eh? De pronto uno dice, ¿y dónde están los demás? Justo como lo preguntaste, Gregorio, ¿dónde están los demás? ¿No? Creo que aparecen una serie de preguntas, porque esa idea que, por ejemplo, circula en el medio pedagógico, que habla del profesor como un facilitador, a diferencia de la perspectiva que abres en esta lectura de San Agustín como enseñar como el arte de la interioridad, de modo que esa interioridad pueda florecer hacia afuera, ¿no? Ese interior exterior. Pero cuando lo confrontas con este proyecto pedagógico de el que solo acompaña un proceso, no sé si acompañar un proceso signifique esa idea de explorar y sacar esa interioridad, o acompañar el proceso es eso, estar, ¿no? Bueno, es otra palabra la que se usa acá, ¿no? Pero es como solo estar viendo que lo pueda hacer cosas, manipular cosas, pero creo que esa interioridad implica el diálogo, de voz a voz, no solo estar ahí, ¿no? En fin, una serie de cosas que vienen
con esa, yo no entré a toda la sesión, lamento porque estoy ahorita con varias cosas, tengo que estar en fin, era eso lo que me está llamando la atención. ¿Qué hacemos frente a estos proyectos pedagógicos de minimización hasta el mínimo de la educación? No lo complejo que estás viendo cuando narras esta lectura de San Agustín. Sí, bueno, me voy a tomar la libertad porque esas reflexiones del doctor Pablo Flores del Rosario, de México, por ahí andaba un paisano suyo hace rato, sin duda, esa acción del maestro, más que un facilitador, es un complicador, digámoslo así, porque la duda es interrogación, es pregunta, y sin duda que el diálogo, dentro de, como bien conoces, dentro de este diálogo muy socrático-platónico, de la escalera, de ir ascendiendo, solo que a diferencia de lo socrático-platónico, que el hombre que está en la profundidad de la caverna es conducido o es llevado hacia la luz, hacia lo que está fuera de la caverna. Aquí la relación es una dialéctica muy interesante porque se trata de profundizarse, de interiorizarse, de meterse en la profundidad de uno mismo, en el intra-yo. Y esto, como bien sabe Pablo, uno lo ha vivido en muchas cosas, porque uno dice, bueno, yo tengo que reflexionar sobre estas cosas. Y cuando uno está leyendo de verdad, uno se va metiendo en uno mismo, a ver si lo entiendo, y vuelve uno a meterse en el texto, que es también una forma de meterse en uno mismo para tratar de entenderse, para tratar de comprender y de comprenderse, porque de eso también se trata, ¿no? Entonces, sí, aquí no se trata de facilitador, sino de complicador, diríamos. Esa sería la onda como yo lo vería. Se trata de buscar que el sujeto, llamémosla persona, ser humano, varón, mujer, se interiorice, se meta en su intra-yo para comprender y comprenderse mejor, para alcanzar su autonomía de pensamiento, su autarquía, su independencia. Más que un asunto de ideología, como falsa conciencia, es alcanzar la claridad de la verdad, es la búsqueda de la verdad y la búsqueda del bien. ¿Alguna otra intervención, por favor? Gregorio. Ajá. Hola. ¿Qué tal? La doctora Ponte y Barreto, adelante. Vacunada. Eso. Ponte y Barreto. Me encanta, tú sabes que, bueno, para mí Cristo es algo muy especial. Yo creo que Agustín habla de la mente de Cristo, un maestro que tenga la mente de Cristo. Y a veces uno trata de entender qué quiere decir eso. Un maestro, para mí es un maestro con autoridad. Cuando tú hablabas de lo virtuoso, la virtud te da autoridad. Es así como cuando uno dice, bueno, revísame porque yo no tengo nada, yo no le debo nada. O sea, tú me puedes ver atrás que yo no tengo nada, yo no debo nada. O sea, un maestro auténtico, un maestro que tiene autoridad ante el estudiante. Yo creo que eso se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho.
el maestro ha perdido autoridad, pero no autoridad como poder, sino autoritas, o sea, esa autoridad que conlleva una cantidad de cosas, como el ejemplo que tú hablabas, creo que la vez pasada, un poco que tocaste ese tema, el ejemplo de ese maestro, que aún cuando uno lo ve desde la mente de Cristo, es a veces no seguir la norma, porque la norma a veces te lleva a hacer cosas que tú no quieres hacer, que tú no debes hacer. Y a veces uno tiene que romper la norma, o lo que está establecido, o lo que el currículum dice que uno tiene que hacer. Es mucho más que eso. Porque ese amor del que tú hablabas, ¿verdad? Ese amor ágape, es un amor que se abre camino. No es un amor que espera nada. Ni siquiera uno a veces cuando yo veo mis tutorizados, que los amo, porque yo me enamoro de ellos, los verdaderos tutorizados, porque no todos llegan a hacer lo que uno quiere que realmente, o lo que uno le gustaría. Y uno se enamora de esas personas, y uno los ve como hijos que crecen, como personas que son otras personas. Porque tú les hablaste y tú eres auténtico y tú tienes una autoridad para hablar, para seguirles hablando. Como me pasa, por ejemplo, a mí contigo. Yo te puedo ir muchas veces repitiendo a lo mejor la misma cosa, o hablando los mismos temas, y siempre aprendo algo nuevo, porque el maestro, como Cristo, que iba, ¿verdad?, caminando y con las parábolas hablaba con la gente, desde la sencillez, desde la humildad, explicándole para que ellos entendieran lo que él se refería en relación a la palabra, pues, o lo que él quería llevar, era su palabra. Y a pesar que hay partes donde la gente duda, donde las personas dudan, uno es Pablo, ¿verdad? Juan el Bautista, que duda, él le dice, bueno, díganle que Dios sigue, o sea, yo sigo sanando, yo sigo devolviéndole la vista, yo sigo, o sea, ese caminar del maestro que no se detiene, porque es un maestro amoroso, un maestro con autoridad, pues. Digamos que esa sería para mí la principal idea. No puede haber un maestro que tenga la mente de Cristo, que no tenga la autoridad para enseñar. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar, sobre todo con los niños. Con los niños, a veces a mí me dicen, pero mira, ¿cómo haces tú para que estos niños no hacen lo que les da la gana, no te caminan y tú no les gritas? Bueno, porque cuando tú le hablas con autoridad a un niño, tú lo respetas y él te respeta, no pasa eso. No, o por lo menos no pasa, a menos que, bueno, que haya otro tipo de problemas, pero en condiciones normales no pasa. Entonces, bueno, era eso. Por supuesto que hay mucho de qué hablar ahí, sobre esos temas de ese maestro interior, que a veces uno siente que no dice lo suficiente, porque yo, por lo menos particularmente, yo me siento una maestra que soy interior, que soy de ese maestro que me preocupa lo que el participante, el estudiante, el alumno, como lo quieran llamar, siente. Siempre me ha pasado eso. Entonces, bueno, con esto cierro mi intervención. Claro, hay un detalle, sin duda, de eso se trata, de una práctica docente, digamos, de enseñanza centrada en el amor ágape, en el amor desinteresado, en el amor incondicional. Y el otro elemento que yo quiero comentar de mi relato, Palabras sin letras, bueno, como ustedes por supuesto saben quiénes eran los personajes, ¿verdad? Uno de ellos era un personaje histórico. Ya hemos hablado de Sócrates, Platón, ¿verdad? Pues el personaje de Sócrates
el gran filósofo que no escribió nada, pero que habló mucho, aguijoneó pensamientos para buscar desde el interior la verdad, porque ahí está, en la profundidad del alma. La estructura de diálogos en Platón es, digamos, la estructura del diálogo en Agustín, parecida, muy parecida. Y el otro personaje que le gana a Sócrates, personaje de ficción, es Cantinflas, el gran personaje creado por un actor mexicano de la comedia, del cómico, un actor cómico extraordinario. Chaplin dijo de él que era el mejor del mundo. Nos referimos a don Mario Moreno, que no sé por qué hay esa identificación de Cantinflas. Cantinflas fue un personaje creado por él. Y en el relato hacemos uso de el hablar cantinflérico del personaje en varias ocasiones. Eso le permite ironizar con un personaje histórico como el gran filósofo Sócrates en dos escenarios. En la Acrópolis griega actual, la casi destruida, y Teotihuacán, ¿verdad? La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, ¿verdad? En México. Entonces, si no hay otra intervención que esté pendiente, pues podemos dejarlo hasta acá. Si hay alguna otra intervención, por favor. Andrés Hernández, ¿cómo está, profesor? ¿Cómo le ha ido? Hola, ¿qué tal? Bueno, quería intervenir. Me parece, fascinante lo que usted hizo. Yo siempre lo he considerado un docente original, totalmente, y su puesta en escena es totalmente original. Me llama la atención que esa relación con San Agustín. Yo por lo menos yo tuve 8 años en el seminario jesuita y me asombró mucho que ellos en la primera fase de formación nos daban a nosotros, era lo que llaman una materia que se llama mística y espiritualidad, que tenía mucho que ver con la filosofía del trabajo, y ahí nos daban la parte de la espiritualidad de China, de Japón, de la India, pero era buscando ese proceso de interiorización, de intimidad. Y yo no lo había oído nombrar desde esa época que estuve allá hasta ahorita por usted, por esa intervención que usted ha hecho, me parece fabulosa. Un autor fundante prácticamente, San Agustín, que abre ejes de formación increíble, un autor fundante, igual que usted, un docente fundante, yo lo miro y lo respeto. Y bueno, es muy interesante, eso me anima a mí a profundizar nuevamente en esos estudios que desde hace muchos años, volver a profundizar, y estoy contento, pues yo estaba pensando, a veces me ponía a pensar qué manera había de poner en práctica eso, y ya veo que usted lo ha puesto en práctica, y muchas veces lo puso en práctica con nosotros, con Verónica, con los estudiantes, y en ese momento no nos dimos cuenta, pero ahorita sí. Además, esta intervención suya y de los otros actuantes, nos ayuda muchísimo en la tesis doctoral, nos da ideas increíbles, nos abre otros caminos, profesor Gregorio, lo felicito. Dale, Verónica, ¿tú querías hablar? Gregorio. Hola, profesor Gregorio, ¿cómo está? Es Nancy Verónica Aguiar. Mire, profesor, le felicito y me siento tan digna de escuchar sus notas musicales como si fuera un pentagrama pedagógico para mis oídos, mis sentidos, toda mi sensorialidad, porque he despertado dentro de mí, en el alma, en ese amor que usted tanto nos da y nos inspira, ese deseo de seguir actuando en estos escenarios, de estos ambientes de enseñanza. Yo le deseo muchas bendiciones para que siga creciendo como la estatura de Cristo, de ese Cristo interior, de ese Cristo de amor. Gracias, profesor. Y esta es la primera debut que tenemos con este celular, que estábamos peleando con ello porque la primera vez lo escuchamos por un teléfono CanTV, y sí se puede lograr en todo este océano de oportunidades escucharlo. Muchas felicidades a todos. Gracias. Gracias. Creo que hay otra intervención. Gracias. Muy amable, Verónica. Adelante. Hola, profe. Adelante. Ok.
Bueno, profe, aquí realmente analizando lo que nos acabas de dar, de exponer, y hay dos cosas que... Verónica, sí, llama el micrófono. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok. Dos cosas que de todo lo que se dijo, que me llaman muchísimo la atención y que en aula de clase intento permanentemente trabajar con los estudiantes, que es la formación como un proceso permanente de transformación y la educación que busca pues despertar esa interioridad, esa iluminación interior. Esa transformación, esa permanente transformación, más allá de exponerla o pedirle al estudiante que sea él quien lo haga, es nuestra obligación como docentes realmente llevarla a cabo. Primero en nosotros, esa transformación primero debemos generarla dentro de nosotros mismos, el amor por el conocimiento, el amor por el investigar y tener herramientas para posteriormente compartirlas en aula de clase. Creo que es una de las cosas fundamentales que debemos hacer todos los docentes. Entonces, ese ejemplo con el que uno llega al aula de clases es lo que nos da esa autoritas, precisamente a lo que hablaba nuestra compañera, porque la mejor manera que podemos dar en un aula de clase para que un estudiante se interese por saber cualquier cosa, no importa cuál área del conocimiento humano, pero cualquier cosa, quiera desarrollar, es precisamente viendo que uno también está en constante formación, en constante aprendizaje, en constante introspección y autoanálisis de cómo hacer lo mejor cada día, no solamente en el aula de clases, sino también en la vida íntima de uno. Y eso, aunque no se expresa exactamente con palabras, también los jóvenes o los más pequeños lo perciben y por supuesto buscan, en el mejor de los casos, afortunadamente nos ha tocado presenciar buena parte de compañeros de jóvenes estudiantes imitar ese ejemplo, ¿no? No lo digo solamente porque me haya pasado en lo personal, sino que he observado jóvenes que me hablan de otros de sus profesores y me hablan muy bien de sus profesores cuando perciben que ese docente está permanentemente formándose, permanentemente buscando información y, por supuesto, lo expresan con el respeto y con el cariño con el que, bueno, es la forma para poder llegar, ¿no?, a los estudiantes. Entonces, otra de las cosas que a través de esa formación y de despertar esa interioridad del estudiante también es hacer las preguntas generadoras, ¿no? Dejar allí al estudiante sin darles absolutamente todo, sino dejarles algo para que ellos sigan investigando y porque eso por supuesto los ayuda a pensar y les ayuda y nos ayuda porque nosotros también estamos en esa etapa también de estudiantes y que nos estamos formando. Entonces, es dar con ese afecto, con ese cariño, enseñar a pensar a nuestros estudiantes, así como, bueno, hemos tenido excelentes e insignes maestros a lo largo de nuestra vida, que nos han enseñado a nosotros también a pensar. Entonces, de verdad, fue maravilloso escuchar sobre todo el relato que parecía, bueno, que nos hizo retrotraer a un montón de situaciones de la vida, tanto de él
la filmografía con Cantinflas, pero también las lecturas y los análisis filosóficos que, bueno, nos dan allí eso como herramienta también para usar en el aula de clase, el preguntar permanentemente, no solamente dejar una serie de información, sino preguntar permanentemente para que los jóvenes se activen y los más pequeños también se activen en su formación y en su autodescubrimiento y en el descubrimiento de las cosas, en la iluminación esa del llegar al saber qué son las cosas. Hasta aquí mi intervención, un abrazo grande, profe, y saludos igualmente a todos los compañeros y compañeras que han participado. Bueno, un placer. Miren, en el próximo encuentro, dentro de 15 días, vamos a estudiar, vamos a continuar con el método de la razón poética y el aprender de oído de la gran María Zambrano, filósofa española. Así que les invito cariñosamente para que nos acompañen con el estudio inicial, ¿verdad?, de el